Advertencia: las historias que estás a punto de escuchar contienen descripciones intensas de fenómenos paranormales y situaciones perturbadoras que podrían no ser aptas para todo público. Si eres sensible a este tipo de relatos, te sugerimos escuchar con precaución. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para entrar en las historias más aterradoras de los maestros. Esto es una historia para no dormir. Todos hemos tenido a este compañero que parecía un poco extraño, ¿verdad? El que nadie recuerda bien de dónde vino o a qué hora llegó, pero que siempre estaba ahí. Ahora imagina que ese compañero no solo es ignorado por todos, sino que literalmente no existe en los registros. Eso fue exactamente lo que le pasó a un maestro en una secundaria, quien descubrió que su alumno más puntual, el que nunca faltaba a clases en realidad, llevaba muerto más de 20 años. ¿Qué harías si cada vez que intentas hablar con él, el ambiente se vuelve más oscuro y las sombras parecen moverse? Quédense conmigo porque lo que este maestro vivió es una experiencia que lo marcó para siempre. Bienvenidos a una historia para no dormir, el espacio donde las experiencias cotidianas se convierten en relatos de puro terror. Hoy exploraremos un mundo que parece seguro, pero que esconde sus propios secretos oscuros: las escuelas. En este episodio, maestros de diferentes rincones de México nos comparten sus vivencias más escalofriantes. Historias de pasillos malditos, aulas que nunca debieron abrirse y alumnos que regresan del más allá. Si alguna vez pensaste que los maestros solo enfrentaban exámenes y calificaciones, prepárate para escuchar lo que realmente ocurre cuando las luces se apagan y las paredes empiezan a hablar. Esto es una historia para no dormir. Aceptar el puesto en aquella escuela rural no había sido mi primera opción, pero necesitaba el trabajo. Había terminado la normal apenas unos meses antes y, como muchos, estaba desesperada por ganar experiencia. La escuela estaba en un pueblito perdido en los cerros, casi a 2 horas del pueblo más cercano. Es tranquilo, no hay muchos alumnos y el ambiente es bonito. Fue lo que me dijeron, pero nadie mencionó lo que realmente pasaba ahí. Llegué un lunes temprano manejando mi viejo auto por un camino lleno de curvas y terracería. La escuela era pequeña, 3 salones, un patio de tierra y un techito de lámina donde los niños jugaban cuando llovía. Todo parecía normal, pero apenas puse en pie en el aula donde me habían asignado, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No le di importancia. Tal vez estaba nerviosa, fue lo que pensé. Ese primer día conocí a mis alumnos. Era un grupo pequeño de 12 niños, de entre 7 y 9 años. Desde el principio noté algo extraño. Todos evitaban el pupitre del rincón, el último de la fila. Estaba limpio, pero parecía que nadie lo usaba. Al final del día, mientras recogía mis cosas, me acerqué para revisarlo. El pupitre tenía grabado un nombre en la madera: Micaela. No le pregunté a nadie en ese momento, pero al día siguiente, durante el receso, noté que los niños miraban de reojo el pupitre cuando creían que no los veía. Fue hasta que una niña llamada Lupita, una de las más calladas, me susurró casi con miedo: ese era el lugar de Micaela. Le pedí que me explicara, pero la campana del receso interrumpió nuestra conversación. Más tarde hablé con el conserje, don Tomás, un hombre mayor que llevaba trabajando ahí más de 30 años. Cuando mencioné el nombre de Micaela, su expresión cambió. «Oh, maestra, no debiste preguntar», me dijo visiblemente incómodo. Micaela era una alumna de hace tiempo. Pero, bueno, mejor dejemos el tema de lado. Esa noche,
Mientras preparaba mis clases, no pude dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Por qué no quería hablar de Micaela? Decidí investigar por mi cuenta y le pregunté a algunos vecinos del pueblo. Al principio todos evitaban el tema, pero finalmente una señora mayor me contó la historia. Resulta que hace unos 15 años, Micaela era una niña tímida que siempre se sentaba al final del salón. Un día, durante una clase, empezó a gritar y a rasguñarse la cara. La maestra intentó calmarla, pero Micaela cayó al suelo convulsionándose. Los niños salieron corriendo, y cuando regresaron con ayuda la encontraron inmóvil, con los ojos abiertos y una expresión de terror en el rostro. Murió ahí mismo, en su pupitre. Desde entonces dicen que su espíritu nunca se fue del aula. Las primeras noches en la escuela pasaron sin incidentes, pero un jueves, mientras revisaba tareas, escuché risas infantiles provenientes del patio. Me asomé por la ventana, pero no había nadie. Cerré las cortinas y traté de centrarme, pero los ruidos continuaron. Pasos en el pasillo, un ligero golpeteo en la puerta, como si alguien pequeño la estuviera tocando. Abrí la puerta con fuerza, esperando asustar a quien fuera que estuviera jugando, pero el pasillo estaba vacío. Solo la oscuridad me devolvió la mirada. Cerré con llave y traté de dormir, pero esa noche soñé con una niña. Estaba sentada en el pupitre del rincón, con la cabeza inclinada y el cabello cubriéndole el rostro. Me desperté con el corazón latiendo como loco. Al día siguiente, llegué temprano al aula y vi algo que me heló la sangre. El pupitre estaba en una posición diferente. Estaba completamente seguro de que lo había dejado alineado con los demás, pero ahora estaba girando hacia la pared. Pensando en Tomás, pero él juró que no había entrado al salón. Esa noche decidí quedarme hasta tarde. Quería entender qué estaba sucediendo. Me senté en el pupitre de Micaela esperando que algo ocurriera. Al principio todo estaba en silencio, pero de pronto sentí como si el aire se volviera más denso. Un olor a flores marchitas llenó el aula y el frío me caló hasta los huesos. Fue entonces cuando escuché un susurro que decía: «Maestra». Me levanté de golpe, mirando hacia todas partes. No había nadie, pero el pupitre comenzó a moverse, chirriando contra el suelo. Salí corriendo del aula y juro que mientras cerraba la puerta vi una figura pequeña de cabello largo sentada en ese pupitre mirándome con los ojos más oscuros que he visto en mi vida. Al día siguiente renuncié. Nadie me creyó cuando conté lo que vi, pero sé lo que sentí. Desde entonces no he vuelto a trabajar en una escuela, y cada vez que cierro los ojos, veo esas pequeñas figuras mirándome desde el rincón del aula. Cuando llegué a trabajar en aquella preparatoria, me sentí emocionado. Era una institución antigua con más de 80 años de historia, y su arquitectura reflejaba su edad. Techos altos, ventanales enormes y pasillos interminables cubiertos de mosaicos desgastados. Mi entusiasmo, sin embargo, no duró mucho. Desde el primer día noté algo extraño. Un aula al final del pasillo del segundo piso que estaba clausurada. Las puertas estaban selladas con tablones viejos y cadenas oxidadas, y un letrero de madera colgaba torcido: «Prohibido el acceso». Me pareció algo raro, pero no hice preguntas. Con el tiempo, empecé a notar que todos evitaban esa parte del pasillo. Los estudiantes no pasaban cerca, y los otros maestros parecían incómodos cada vez que lo mencionaba. Una tarde, mientras hablaba con la coordinadora, no pude contenerme y pregunté discretamente:
¿Por qué está cerrada esa aula? Ella me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía responderme. Es por seguridad nada más, dijo con un tono evasivo y cambió de tema rápidamente. Eso solo aumentó mi curiosidad. Empecé a investigar entre los alumnos, pero todos parecían asustados de hablar del tema. Finalmente, un chico del turno vespertino que trabajaba como encargado de limpieza me contó algo. Dicen que esa aula desaparecieron estudiantes hace años. Nadie sabe qué sucedió, pero desde entonces fue cerrada. Su explicación parecía una leyenda urbana, pero su expresión me decía que él lo creía. No pude evitar sentirme intrigado, y esa intriga pronto se convirtió en una obsesión. Una tarde lluviosa, me quedé más tarde de lo habitual revisando exámenes. El edificio estaba casi vacío, y la única luz encendida era la de mi salón. Fue entonces cuando escuché algo. Un ruido como de sillas arrastrándose provenía del pasillo del segundo piso. Salí a investigar, pensando que algún alumno había regresado por algo. Cuando llegué al final del pasillo, frente al aula clausurada, me detuve en seco. Las cadenas y los tablones siguen ahí, pero juraría que vi algo moverse dentro. Me acerqué y el olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. Entonces escuché un susurro, tan bajo que apenas lo distinguí. «Ayúdanos». Mi corazón se detuvo. Retrocedí, pero algo dentro de mí no me dejó irme. Sabía que debía abrir esa puerta, que necesitaba saber qué había ahí. Al día siguiente conseguí una copia de la llave del candado con el encargado de mantenimiento, un hombre al que le pagué bien por su discreción. Esa noche, cuando todos se habían ido, me armé de valor y fui al aula. Corté las cadenas y removí los tablones uno por uno, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba con cada movimiento. Cuando finalmente abrí la puerta, un olor nauseabundo me golpeó. El aula estaba lleno de pupitres viejos apilados y cubiertos de polvo, pero lo que me llamó la atención fueron las paredes. Estaban llenas de grabados hechos con algo punzante. En efecto, eran nombres. Me acerqué para leerlos y una sensación de frío me recorrió la espalda al notar algo perturbador. Los nombres estaban acompañados de fechas, como epitafios. Todos correspondían a un estudiante que, según los registros escolares, habían desaparecido en diferentes décadas. Había más de 20 nombres, el más reciente de hace apenas 5 años. Entonces escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y uno de los pupitres había caído al suelo. Otro golpe y luego uno más. En cuestión de segundos el aula se llenó de sonidos de pupitres moviéndose, como si fueran empujados por manos invisibles. Traté de salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado. La temperatura bajó de forma drástica y sentí que el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear y vi algo que jamás podré olvidar. Sombras, muchas sombras pequeñas, como de adolescentes que se movían alrededor de los pupitres. Se escuchaban susurros mezclados con risas nerviosas y frases como: «No nos dejaron salir, nos quitaron todo». De pronto, una de las sombras se separó de las demás. Era más alta, como la de un adulto, y comenzaron a caminar hacia mí. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura alzó un brazo y señaló algo en la pared. Era mi nombre grabado con una fecha. La fecha de esa noche. Cuando desperté, estaba en el suelo frente a la puerta del aula. Los tablones y las cadenas seguían en su lugar, como si nada hubiera pasado.
Corrí al despacho de la directora, pero cuando intenté explicarle lo que vi, su expresión cambió. Le advertimos que no se acercara a esa aula, dijo mientras sacaba un expediente de su escritorio. En la carpeta había varias fotografías y una de ellas estaba yo parado frente al aula clausurada, con las sombras detrás de mí. Sobra decir que esa misma semana renuncié y no volví a pisar esa escuela. Pero cada noche sueño con esa aula. Y lo peor es que en mi mente puedo ver la fecha grabada junto a mi nombre, acercándose cada vez más. Antes de continuar con la siguiente anécdota, quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes una historia que no te deja dormir? Una experiencia aterradora que jamás te atreviste a contarle a nadie. Tal vez ese encuentro inexplicable en la carretera, en tu trabajo o incluso en tu propia casa. En una historia para no dormir, siempre estamos buscando las experiencias más aterradoras y reales para compartirlas con nuestra comunidad. Si crees que tu historia merece ser escuchada, no dudes en enviarla a nuestro correo mihistoriaparanodormir@gmail.com. Queremos saber cada detalle, cada escalofrío, cada momento que te hizo pensar que algo más estaba ahí. Tal vez tu relato sea parte del próximo episodio y aterrorice a miles de oyentes. No olvides incluir todos los detalles y, si quieres, también tu nombre, porque aquí en este rincón oscuro de internet, tu historia puede volverse inmortal. Ser maestro de primaria nunca es fácil, pero para mí era un trabajo lleno de satisfacción, al menos hasta que me asignaron esa escuela en el norte de Veracruz. Llegué un lunes temprano, listo para conocer a mis alumnos. Era un grupo pequeño, apenas de 15 niños, pero lo que más me llamó la atención fue su comportamiento. Era extrañamente callado, eran extrañamente obedientes. Durante la primera semana todo parecía normal, excepción por una cosa. Cada vez que tomábamos lista, uno de los nombres nunca tenía respuesta. Mateo Luna. Según el registro era un niño de 8 años, pero nadie ocupaba su lugar. Pensé que tal vez se trataba de un error administrativo y decidí ignorarlo. Pero todo cambió el viernes cuando estábamos en la hora de dibujo. Mientras caminaba entre los pupitres viendo los trabajos de los niños, noté que varios dibujaban lo mismo. El dibujo era de un niño con cabello corto, con un uniforme idéntico al de la escuela, pero con los ojos completamente blancos. ¿Quién es él?, pregunté señalando uno de los dibujos. Los niños se miraron entre sí, como si estuvieran decididos a no contarme. Finalmente una niña pequeña, llamada Daniela, me dijo: «Es Mateo». Mi piel se erizó. Pensé que estaban bromeando, pero sus caras serias me hicieron reconsiderar. Quise preguntar más, pero la campana del receso sonó y todos salieron. Esa noche, mientras preparaba la lección del lunes, recordé los dibujos y decidí revisar los registros escolares. En el expediente de Mateo solo había una fotografía antigua. Era un niño sonriente que parecía igual a los dibujos de mis alumnos. Sin embargo, algo no cuadraba. La fecha de ingreso al sistema era de hacía 20 años. Llamé a la directora para preguntarle, pero en cuanto mencioné el nombre de Mateo, su tono cambió por completo. «¿Quién te dijo ese nombre?», preguntó, con una mezcla de miedo y enojo. Le expliqué lo de la lista y lo de los dibujos, pero ella solo me dijo algo que me dejó helado. «No hables de él. Y sobre todo, no lo nombres frente a los niños. Es por su seguridad y la tuya».
Esa noche apenas pude dormir. El lunes decidí abordar el tema de forma más discreta con mis alumnos. Les pedí que me contaran sobre Mateo, prometiéndoles que no habría consecuencia. Al principio nadie quería hablar, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir. «Él vive aquí», dijo uno de los niños. «Se sienta al fondo cuando tú no lo ves», agregó otra voz. Me quedé helado. «¿Por qué nunca lo veo?», pregunté. «Porque no quiere que lo veas», respondió Daniela, y su voz temblaba. Mi sangre se congeló. Les pedí que siguieran con sus actividades y traté de concentrarme, pero no pude evitar mirar de reojo el pupitre vacío del fondo. Esa tarde, al terminar la clase, decidí quedarme un poco más para intentar entender qué estaba sucediendo. Puse una cámara en el aula, apuntando directamente al pupitre vacío, y salí para dejarla grabando. Volví unas horas después, cuando el sol ya se había ocultado, y revisé la grabación en mi laptop. Al principio no había nada inusual. Los niños entrando al aula, la clase transcurriendo normalmente. Pero entonces, en el minuto 32, algo apareció desde la esquina del aula. Una sombra empezó a formarse. Poco a poco tomó la figura de un niño que caminó lentamente hacia el pupitre vacío y se sentó. No había rasgos en su rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar sus ojos. De pronto, la figura volteó hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo grabada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando sus labios se movieron. No había sonido, pero las palabras eran claras. «Ayúdame». La grabación terminó abruptamente en ese punto, como si la cámara hubiera dejado de funcionar. Decidí que no podía ignorar esto más. Esa misma noche busqué a la directora en su casa. Le mostré el video, pero su reacción me sorprendió. No parecía sorprendida, sino resignada. Me contó que Mateo había sido un alumno en esa escuela hacía 25 años. Un día durante el receso desapareció sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos de la comunidad y las autoridades, nunca lo encontraron. Pero después de su desaparición, cosas extrañas comenzaron a suceder. Pupitres moviéndose solos, voces en los pasillos y niños que decían haber hablado con él. Por eso cerramos esa aula y lo borramos de los registros, pero no funcionó. Mateo siempre encuentra la forma de regresar. Regresé a mi casa con la intención de renunciar al día siguiente, pero esa noche fue lo peor de mi vida. Mientras dormía, algo me despertó. Abrí los ojos y lo vi. Un niño parado de pie frente a mi cama con los ojos completamente blancos y un susurro que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «¿Por qué me dejaste solo?». Cuando encendí la luz, no había nadie, pero mi puerta estaba abierta y el suelo había huellas pequeñas de barro que salían de mi cuarto. Pasó una semana y renuncié. Me fui del pueblo, pero no he podido dejar de sentir que alguien me observa, especialmente cuando estoy solo. Con esto llegamos al final de este episodio de Una historia para no dormir. Espero que estas anécdotas te hayan dejado tan helado como a mí al escucharlas. Recuerda, hay cosas que pasan a nuestro alrededor que no siempre tienen una explicación lógica. Tal vez, solo tal vez, hay algo más allá de lo que podemos entender. Si tienes una historia aterradora que quieras compartir con nosotros, no olvides enviarla al correo mihistoriaparanodormir@gmail.com. Tu relato podría formar parte del próximo episodio y estremecer a miles de personas como tú. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y, sobre todo, compartir este video con alguien que se atreva a escuchar estas historias en la oscuridad. Esto fue Una historia para no dormir. Nos escuchamos la próxima semana, si es que logras dormir esta noche.